El proceso de investigación. Carlos Sabino. Tipos de investigación según sus objetivos. Una vez seleccionado un problema que merezca la atención del investigador y que en principio resulta accesible, se hace imprescindible formular la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objeto de estudiar el problema X? ¿Qué conocimientos queremos obtener de esta indagación? Dicho de otro modo, es preciso determinar en esta fase inicial del trabajo los objetivos básicos que persigue nuestra investigación, tarea que debe ser realizada con rigurosidad y en forma explícita. Hemos observado en la práctica docente que en bastantes casos los objetivos que se designan para un trabajo escapan por su naturaleza puramente práctica a los que corresponden a una investigación. Debe recordarse que hacer ciencia es tratar de aportar nuevos conocimientos sobre algún aspecto de la realidad, por lo que toda investigación puede definirse como el intento de conocer algo, de averiguar algo, de saber algo. No es investigación, por lo tanto, la prueba de un nuevo método de ventas a domicilio, ni la programación del contenido curricular de una cierta carrera, ni la redacción de un material de divulgación con fines pedagógicos. En cambio, si deseamos saber cuáles de los sistemas de ventas que se utilizan son más eficaces o si queremos determinar cuáles son las ventajas y desventajas que perciben los alumnos en un cierto currículum, estaremos haciendo indudablemente algún tipo de investigación, pues en estos casos nuestra intención es ampliar nuestros conocimientos sobre una cierta esfera de problemas. Una investigación puede hacerse para satisfacer muy diferentes necesidades, inquietudes o intereses. Puede ocurrir que nuestros estudios se encaminen directamente a conocer los aspectos que nos permitirán resolver mejor una situación concreta, a la búsqueda de los elementos necesarios para poder actuar luego en un sentido específico. En otros casos, la investigación se justifica simplemente por la necesidad de esclarecer algún problema que resulta de interés dentro del mundo científico, por más que no se vislumbren aplicaciones directas para sus resultados. Cuando analizamos los fines que en este sentido persigue nuestro trabajo, nos estamos refiriendo a sus objetivos extrínsecos o externos, porque se refieren a la utilidad que, fuera del ámbito estrictamente científico, van a tener las conclusiones que saquemos. Desde este punto de vista, las investigaciones suelen clasificarse en dos grandes tipos: puras y aplicadas. Son investigaciones puras aquellas en las que los conocimientos no se obtienen con el objeto de utilizarlos de un modo inmediato, aunque aquello no quiere decir de ninguna manera que estén totalmente desligadas de la práctica o que sus resultados eventualmente no vayan a ser empleados para fines concretos en un futuro más o menos próximo. Por ejemplo, las indagaciones que varios científicos realizaron sobre la estructura del átomo fueron hechas como trabajos de investigación pura, pues no se veían para las mismas aplicaciones concretas. No obstante, pocos años después, siguieron diversas formas de emplear dichos conocimientos, algunas de ellas tan terroríficas como las bombas atómicas. La investigación aplicada persigue, en cambio, fines más directos e inmediatos. Tal es el caso de cualquier estudio que se proponga evaluar los recursos humanos o naturales con que cuenta una región para lograr su mejor aprovechamiento, o las investigaciones encaminadas a conocer las causas que provocan una enfermedad, con el fin de proteger la salud. Hay investigadores que, un poco candorosamente, prefieren dedicarse a este tipo de trabajos porque piensan que de ese modo podrán influir más directamente en su entorno. No negamos la buena intención que pueda existir en tales casos, pero lamentablemente debemos recordar
que una cosa es la posible aplicabilidad de una investigación y otra muy distinta su aplicación concreta y efectiva, especialmente en el caso de las ciencias sociales. Para que ello se produzca, es preciso que existan tanto la voluntad como los recursos que pueden llevar las conclusiones teóricas al plano de la vida real. La investigación pura y la aplicada no son dos formas contrapuestas y desligadas entre sí. Tal como veíamos cuando hablábamos de los diversos tipos de ciencias, también en este caso existe una complementación muy estrecha, de modo tal que una forma de trabajo no puede concebirse ni entenderse plenamente sin el concurso de la otra. Debemos aclarar además que ambos tipos de investigación son modelos ideales, ya que muchas veces se realizan estudios que combinan ambos tipos de objetivos. La clasificación que hacemos, por lo tanto, debe entenderse más como un recurso analítico para estimular la investigación a clarificar sus objetivos. Debe entenderse más como un recurso analítico para estimular al investigador a clarificar sus objetivos que como una disyuntiva ante la cual hay que optar por una u otra alternativa. Pero los fines de una investigación deben también especificarse en cuanto al tipo de conocimiento que el científico espera obtener al finalizar el trabajo. Nos estamos refiriendo en este caso a los objetivos internos o intrínsecos de la investigación, o sea, a la calidad y tipo de los hallazgos que pretendemos alcanzar. Para ello es necesario preguntarse, ¿qué es lo que podemos llegar a saber razonablemente sobre nuestro tema en estudio? Es decir, ¿buscamos un simple conocimiento de tipo general que nos aproxime al conocimiento del problema? ¿Deseamos una descripción más o menos completa de un determinado fenómeno? ¿O nos interesa saber por qué las cosas se producen de una cierta manera y no de otra? En este momento el investigador debe esforzarse por pensar con la mayor claridad lógica y no, está de más decirlo, con la mayor honestidad intelectual posible, para poder definir cuáles son sus propósitos y objetivos reales, y para evaluar hasta qué punto será posible alcanzarlos. Los tipos de investigación que más frecuentemente se plantean a los investigadores desde el punto de vista de los objetivos intrínsecos no son más que respuestas generalizadas a las preguntas formuladas anteriormente. Ellas pueden clasificarse así. A. Exploratorias. Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general y solo aproximada de los objetivos de estudio. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado, cuando no hay suficientes estudios previos y cuando aún sobre él es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suelen surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que precisamente por su novedad no admite todavía una descripción sistemática. O cuando los recursos de que dispone el investigador resultan insuficientes como para emprender un trabajo más profundo. Tal es el caso de los estudios que mediante sondas se realizan sobre los planetas del sistema solar, o de las investigaciones que actualmente se efectúan sobre inteligencia artificial. No son investigaciones exploratorias, sin embargo, las que se enfocan sobre objetos de estudio que son bien conocidos para algunos científicos, pero que el investigador personalmente no conoce bien. En este caso se trata simplemente de que éste está familiarizándose con un tema, estudiándolo, explorándolo subjetivamente, pero no realizando una investigación que vaya a aportar conocimiento nuevo. Tampoco se consideran exploratorios los trabajos en que se aplican para objetos nuevos, conocimientos ya suficientemente generalizados en una cierta disciplina. No es exploratoria entonces una indagación sobre la composición mineral del suelo de una región, hasta entonces inaccesible, pues existen innumerables estudios que versan sobre dicho asunto.
con una metodología bien establecida para infinidad de otras regiones del planeta. B. Descriptivas. Su preocupación primordial radica en describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. Las investigaciones descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de este modo información sistemática y comparable con la de otras fuentes. Las mediciones y relevamientos que realizan los geógrafos son, por ejemplo, típicas investigaciones descriptivas. Otros ejemplos de este tipo de trabajos los encontramos en las tareas que efectúan las agencias internacionales de las Naciones Unidas cuando presentan informes sobre el crecimiento demográfico, el comercio internacional y muchos otros aspectos de interés. También deben clasificarse como investigaciones descriptivas los diagnósticos que realizan consultores y planificadores. Ellos parten de una descripción organizada y lo más completa posible de una cierta situación, lo que luego les permite otra fase distinta del trabajo, en otra fase distinta del trabajo B, trazar proyecciones o ofrecer recomendaciones específicas. C. Explicativas. Son aquellos trabajos donde nuestra preocupación se centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, es conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones causales existentes o al menos las condiciones en que ellos se producen. Este es el tipo de investigación que más profundiza nuestro conocimiento de la realidad porque nos explica la razón o el porqué de las cosas. Y es por lo tanto más complejo y delicado, pues el riesgo de cometer errores aumenta aquí considerablemente. Sobre su base, puede decirse, se construye el edificio de la ciencia, aunque no por esta razón deban desdeñarse los tipos anteriores, ya que los mismos son casi siempre los pasos previos indispensables para intentar explicaciones científicas. Los tipos precedentes de investigación no son para nada categorías cerradas y excluyentes, y constituyen apenas una de las tantas formas de clasificarlas. Saber de qué tipo es la investigación que uno esté realizando no tiene un valor por sí mismo ni es un requisito que otorga a nuestro trabajo mayor rigurosidad o valor. 2 puntos. Sirve antes bien para hacernos conscientes de los fines que pretendemos alcanzar, para entender mejor lo que estamos emprendiendo, para razonar con más claridad acerca de nuestros objetivos. Por otra parte, se puede hablar de una cierta graduación, desde los tipos menos rigurosos de trabajos B, exploratorios, hasta los conocimientos más profundos, que surgen de las investigaciones explicativas, pasando por las investigaciones que nos proporcionan descripciones sistemáticas y detalladas. Un estudio descriptivo puede ser la continuación de otro exploratorio, aunque evidentemente esto no puede darse en un sentido inverso, ya que es necesario alcanzar un conocimiento relativamente amplio de una situación antes de intentar describirla orgánicamente. Del mismo modo que ocurre con las investigaciones explicativas, la tarea investigadora sobre un problema no tiene por qué reducirse a uno solo de estos campos de acción, pues hay casos en que pueden llevarse a cabo trabajos exploratorios descriptivos o descriptivos explicativos, de acuerdo a la naturaleza del problema y al estado de los conocimientos en el área temática del trabajo. Delimitación temática. La delimitación del tema a investigar es una etapa ineludible en todo proceso de obtención de conocimientos, porque ella nos permite reducir nuestro problema inicial a dimensiones prácticas, dentro de las cuales es posible
efectuar los estudios correspondientes. En otras palabras, delimitar un tema significa enfocar en términos concretos nuestro campo de interés, especificar sus alcances, determinar sus límites. Para poder hacerlo es necesario tener, en primer lugar, una idea cabal del estado actual de los conocimientos en el área de estudios que se va a investigar. Conocer los últimos avances significativos al respecto y los puntos que requieren de un mayor esfuerzo para su elucidación y clarificación. Se requiere entonces una revisión bibliográfica lo más amplia posible, acudiendo especialmente a revistas científicas, informes y monografías, medios de comunicación que reflejan con más dinamismo que los libros los adelantos que se producen. Muy importante hoy es acudir a Internet, la amplia red de redes que liga a millones de computadoras en el mundo, porque allí aparecen sin demora casi todo lo que hay de nuevo en todos los terrenos de investigación.